Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a BNew Mobility. Un aplauso, ¿no? Que se note que tenemos gente en el estudio, en el plató, ya no sé qué decir, porque este mega evento, el primer gran evento de la temporada, esto en septiembre, que parece que empiece todo. Empezamos octubre y empieza BNew también, pues bueno, como emitimos en formato híbrido, es decir, tenemos por suerte gente en plató después de 2 años de estar casi solos emitiendo, y tenemos pues bueno, miles de personas que nos estáis viendo a través del streaming, que desde aquí también nos mandamos un saludo caluroso. Bueno, ayer tuvimos una jornada intensa, hablamos de transporte público por la mañana, por la tarde intentamos sacar ese dato, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener las autopistas conectadas con los coches? Bueno, no sacamos el agua clara, 2050 salió, digo, bueno, a ver si vamos a poder ver ese futuro de la movilidad. Hoy nos esperan muchas cosas, dejadme que os recuerde algunos de los datos de BNew. Yo decía, nos están escuchando y nos están viendo miles de personas, 12.000 profesionales convocados a esta edición de BNew 2022 procedentes de 100 países que nos estáis viendo en este momento. Más cifras, 4 días, ya llevamos 1, por lo tanto nos quedan 3, 600 speakers, 130 sesiones y 180 horas de contenido. Ahí es nada. ¿Y estamos dónde? Pues estamos en D-Factory, que es el nodo de innovación 4.0 más importante de Europa, y está pues muy cerca del puerto. Prácticamente se oyen las gaviotas desde aquí. Y ya que estamos muy cerca del puerto de Barcelona, hoy abrimos fuego con BeSmartPort. Vamos a preguntarnos cómo dar vida a la innovación en el sector portuario a través del concepto Sandbox, lo que sería reloj de arena. Vamos a contarlo. La apertura del área portuaria en proyectos piloto de I+D y la disponibilidad de equipos e infraestructuras brinda a las empresas innovadoras la oportunidad, pues bueno, eso
eso, de poner a prueba sus tecnologías en escenarios de vida real, pero controlados, y uno de ellos, pues efectivamente, es el puerto de Barcelona. Vamos al puerto de la mano de Sergi Saurí. Él es director del Centre d'Innovació del Transport Zenit, un consorcio creado en el año 2001 por la Generalitat de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, con la misión de generar conocimiento sobre el transporte y su transmisión a la sociedad mediante la investigación, la formación y la transferencia tecnológica. Nuestro moderador es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC y licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho y Negocio Marítimo y Gestión Portuario por la UPC, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Politécnica y profesor asociado en el Tecnocampus de la Pompeu Fabra, impartiendo docencia en el grado de Logística y Negocio Marítimo. Vamos, todo un experto, nuestro moderador de hoy. Sergi Saurí, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. A BNew Mobility. ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos ya? Preparados. Bueno, yo digo, poder probar, ¿no? En este concepto de reloj de arena, el puerto de Barcelona es un win-win tanto para el puerto como para las startups que bueno, pueden probar ahí controladamente si funciona o no funciona, ¿no? Sí, en efecto, es una buena oportunidad. Al final tenemos un pequeño ecosistema que en algunas cosas se parece mucho a una ciudad y donde tiene el sector privado, sector público y ofrece pues, unas buenas posibilidades, como ahora veremos seguramente en el debate, para las empresas y probar nuevas innovaciones. Pues estaremos muy atentos. Hasta dentro de un rato. Que vaya bien. Gracias. Pues buenos días. Primero de todo presentaré a los contertulios de hoy. Yo creo que van a ser pues, unas discusiones interesantes. Tenemos en primer lugar a Albert Koch, que es gestor de nuevas empresas de Comsa, tiene una amplia experiencia profesional en la investigación y desarrollo en la industria, biotecnología y deep tech. Nos va a dar seguramente una opinión muy interesante sobre las innovaciones. También tenemos a Javier Garridoy, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ingeniero superior a la Escuela de Ingenieros de la ciudad de París. Es investigador del CENIC con una amplia experiencia en trabajar la parte logística, innovación y también pues, ha participado en lo que sería en el plan estratégico del puerto. Tenemos al señor Pepe Llorca, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ha estado 10 años de presidente de Puertos del Estado, que se dice pronto, y actualmente es el responsable de innovación de Puertos del Estado y del programa de innovación de Puertos 4.0. Y finalmente tenemos al señor Carles Rua, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, es también es responsable de innovación del puerto de Barcelona, ha impulsado todo lo que sería el tema de innovación, que es un puerto yo creo referente y muy interesante todo lo que se hace, puede ser aportante. Bien, si os parece, empezaremos con una pregunta un poco más global a todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos en la innovación portuaria? ¿Cuáles son los aspectos que creéis que tenemos por delante? Si quieres, Albert. Bueno, yo por, digamos, mi especialidad y por también la urgencia del tema, yo diría un tema de sostenibilidad, ¿no? Tanto en la parte de huella de carbono como en la parte de utilización de energías renovables y, por tanto, pues tener una autonomía energética. Esto en el contexto mundial y económico en el que nos encontramos, pues yo diría que es una de las prioridades. Sí. ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, yo estoy de acuerdo, comparto contigo este factor estratégico, ¿no? de la energía en un enclave, ¿no? portuario que al final es una infraestructura muy importante para un país. Y luego también pienso que es muy importante la digitalización, ¿no? y avanzar en nuevas tecnologías que permitan hacer que los puertos sean más eficientes. Sí. Y bueno, desde la visión también un poco, ¿no? También con la experiencia también de ser presidente de Puertos de Estado, de innovación y del programa 4.0, ¿cuáles creéis que son los retos más relevantes que tenemos? Bueno, yo creo que estamos en un periodo de disrupción total, sí. ¿no? Y por tanto han aparecido nuevas tecnologías que hay que aprovechar para ser más competitivos, ¿no? Esa es un poco la obsesión que todos los sectores económicos y también, por tanto, el sector logístico de los puertos tienen que llevar adelante, ¿no? Aprovechar los nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías en este mundo 4.0, ¿no? Para llevarlo adelante. Entonces, yo creo que los puertos tienen muchos retos transversales, ¿no? Que van a marcar el futuro, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, estamos en una época, en un momento en que el dato es muy importante. Por tanto, hay que aprovechar toda la gestión del dato con todas las tecnologías justamente para que todos los agentes que forman la cadena
logística estén conectados y puedan aprovechar la experiencia sobre la aplicación de inteligencia artificial, machine learning, big data, analytics, todo ese tipo de cosas. El segundo lugar, desde mi punto de vista, es que estamos un camino hacia la automatización y la robotización, es decir, las operaciones van a ir cada vez a ser más automáticas y a ser más robóticas. Por supuesto, hay que trabajar en los temas de sostenibilidad y también de nuevas energías, servicios portuarios más ecoeficientes, aprovechamiento del ecosistema portuario para generar energía y nuevas energías que se están planteando, como la ondimotriz, que es la energía producida por las olas. Los puertos están muy bien situados para este tipo de cosas. Hay un reto muy importante en los próximos años, que es igual que tenemos el vehículo autónomo, es el barco autónomo, y va a cambiar muchas cosas en los puertos el barco autónomo, va a cambiar el concepto de los servicios portuarios, por supuesto, en todos los aspectos. Y finalmente, con eso acabo, el sector logístico en general es un sector de mucha intermediación y justamente las nuevas tecnologías nos van a llevar a una reducción de la intermediación muy relevante y, por tanto, muchas de las profesiones actuales que hay en los puertos tienen que adaptarse rápidamente a ese nuevo contexto o van a desaparecer, como en otros sectores de la economía. Sí, no, la verdad es que los retos que se plantean son amplios y de calado, ¿no? Y Carlas, por tu parte, ¿cómo lo ves? Después ya entraremos quizá al caso particular del puerto de Barcelona, por una perspectiva también más, ¿no?, de global y de interaccionar con otros puertos, ¿no? A ver, así en general yo creo que los retos al final son los que se han mencionado básicamente, ¿no? Nosotros hemos hecho un poco de benchmarking con qué es lo que están haciendo realmente los puertos y a nivel europeo y a nivel mundial, y básicamente hay tres grandes líneas de actuación que hemos detectado que están haciendo los puertos en temas de innovación. La primera ya sostenibilidad, ¿no? La transición energética, nuevos combustibles, producción de energía en puerto, comunidades energéticas, etcétera, etcétera. La segunda es la digitalización, que también se ha mencionado, ¿no? Todos los temas de automatización, de visión artificial, reconocimiento de imágenes, digital twin, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay también todo un gran campo a hacer. Y la tercera línea que se está desarrollando, yo creo, es la gestión de la propia innovación. Es decir, la mayor parte de los puertos, de los grandes puertos, están desarrollando el concepto de hub de innovación, ¿no? O sea, han pasado de desarrollar una innovación in-house, ¿no?, en sus propios entornos, a desarrollar una innovación mucho más abierta con la colaboración de centros de investigación, de universidades, de startups, de empresas tecnológicas, etcétera, etcétera, lo cual es un cambio de actuación. Pero si hay un reto quizá diferencial que tienen los puertos, es que en el fondo el puerto es un conglomerado en el caso de Barcelona, de 500 empresas que trabajan aquí dentro. Tenemos consignatarios, tenemos transitarios, tenemos operadores de terminales, tenemos administraciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los retos que tenemos es cómo coordinar todo este conglomerado de empresas, ¿no? Porque al final nosotros en realidad somos puntos de paso de cadenas logísticas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que esta cadena logística sea eficiente, y esto implica que todos los actores tienen que ser eficientes, ¿no? Coordinar esto es uno de los grandes retos que quizá, es decir, tenemos los retos de sostenibilidad y tal, pero esto es quizá un factor diferencial que está en los puertos o que está en las comunidades logísticas y que no encontramos en otros sectores. Sí, no soy consciente. Y un poco, Hermítene, algo que comentabas de los retos de coordinar, sobre todo el modelo de gobernanza, a veces podríamos decir, modelo de gobernanza de gestión más bien de la innovación, ¿no?, que realmente son entornos que requieren quizá pues, bueno, una cierta coordinación o una cierta tutela pública de alguna manera, ¿no? Si acaso, y por lo que sé que te vuelvo a preguntar, desde el punto de Barcelona, ¿cuál ha sido el elemento clave para gestionar todo esto? ¿Cómo habéis abordado toda esta gestión de la innovación? A ver, nosotros elaboramos nuestro cuarto plan estratégico el año pasado. De hecho, se aprobó en enero del 2021 y a partir de ahí lo primero que hicimos, porque una de las líneas que detectamos era la necesidad de ser un puerto más innovador o de digamos, hacer flotar esta innovación, era desarrollar un plan de innovación que lo integrase, cambiar un poco nuestra estructura. No teníamos un departamento de innovación como tal, o sea, cambiamos la estructura para que esta innovación aflorase, y a partir de aquí desarrollamos un plan de innovación que básicamente tiene cuatro líneas que comento muy brevemente. La primera es crear unas estructuras para favorecer esta innovación. En este sentido, lo que hemos creado, y muy recientemente, es decir,
hace 15 días se registró en el registro de fundaciones de la Generalitat, una fundación privada, Barcelona Port Innovation, para gestionar esta innovación y para facilitar el desarrollo de proyectos piloto en el entorno del puerto. El segundo elemento son las alianzas. Las alianzas, de alguna manera, lo que entendemos es que los puertos o las autoridades portuarias no podemos innovar solos, ¿no? Con lo cual, y especialmente en Barcelona, donde hay un ecosistema innovador muy potente, tenemos que apoyarnos de este ecosistema. El tercer elemento es crear el ecosistema dentro del puerto. Y aquí los conceptos de sandbox, ¿no?, que comentábamos al principio, es decir, la gente tiene que hacer pruebas dentro del puerto y tenemos que convertirnos en un punto de testeo, ¿no?, y en un punto donde estas startups quieran vivir, quieran trabajar, quieran desarrollarse. Y al final, como estamos hablando de innovación abierta, el cuarto punto es la diseminación. O sea, no basta con innovar y dejarlo en un cajón, sino que hay que explicarlo. Y esto es nuestro plan de acción, quiero decir, no es mucho más complicado que esto. Aquí hablamos, ¿no?, de fundación, hablamos ahora del tema de pruebas piloto. Desde el punto de vista, ¿no, Pepe Llorca, a nivel estatal, bueno, hace el año pasado empezó ¿no?, todo un programa ambicioso de innovación, podemos decir, ¿no?, la convocatoria Puertos 4.0, que tuvo mucho éxito, ¿no?, dividida pues en 3 niveles, ¿no?, de ideas, precomercial, comercial. A nivel estatal, ¿no?, ¿qué creo o qué gustaría, ¿no?, que fuese un antes o un después? ¿En qué puntos crees que puede marcar un antes o después a nivel global de los puertos? Porque entendemos que hay puertos como Barcelona, otros más, que ya han tenido tradicionalmente, ¿no?, han ido avanzando, pero otros que quizás sí que han sido muy importantes para ellos esta iniciativa. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que la iniciativa de Puertos 4.0 no es una iniciativa estatal, o yo no la interpreto así, ¿no?, porque quien financia Puertos 4.0 son las autoridades portuarias. Por tanto, la decisión que toman las autoridades portuarias es poner el 1% de su cash flow recurrente, es decir, sin extraordinarios, justamente para fomentar la innovación. Pero tanto desde el punto de vista interno como externo. Es decir, desde el punto de vista interno, para que todos los puertos, no solamente los puertos grandes, con unas estructuras grandes que viven en ecosistemas innovadores muy relevantes, sino en general todos los puertos, desde los pequeños, que pueden mover 1 millón de toneladas, hasta Algeciras, que puede mover más de 100 millones de toneladas, tomen conciencia, no solamente desde el punto de vista de la administración pública como tal, sino que tomen conciencia toda la comunidad portuaria, todo el sector privado, como decía Carlas, que tomen conciencia que o introducen las nuevas tecnologías en sus procesos o realmente van a perder competitividad y, por tanto, van a perder cuotas de mercado. Para ello es muy importante, primero, que los ecosistemas innovadores vean la logística como un punto donde aplicar sus conocimientos. Evidentemente, eso se hace con una cosa muy fácil, que es dinero. Si no hay dinero, los innovadores no ven un sector como interesante a los efectos de aplicar sus conocimientos a las necesidades o a los retos tecnológicos del sector, ¿no? En segundo lugar, habría que generar mecanismos para que los innovadores, los emprendedores, las tecnológicas, incluso las grandes corporaciones que pueden desarrollar proyectos para el sector, tengan un acceso fácil a los puertos. No siempre es fácil, el sector portuario es un sector relativamente opaco, la sociedad no lo conoce y, por tanto, los emprendedores tienen dificultades. E incluso crear un marco legal para que cualquier contacto con los emprendedores no pueda generar ninguna suspicacia a terceros, ¿no? Y eso hay que hacerlo en base a una estructura determinada. En tercer lugar, hay que impulsar, para que eso llegue al mercado, que es lo que nos interesa, es que todos los productos que se puedan desarrollar puedan ser comprados y puedan ser vendidos. Es enormemente relevante que los emprendedores pasen lo que se denomina el Valle de la Muerte, ¿no? Es decir, cuando el proyecto no está suficientemente maduro para que los inversores se lo crean y, por tanto, debe ser probados en entornos reales de práctica, ¿no? Y por eso los puertos como areneros, como sandboxes, ¿no? Es decir, como aquellos lugares donde el emprendedor puede aplicar y probar y testear sus productos en entornos reales para hacerlos creíbles, para que luego, en una fase posterior, el sector privado pueda invertir en ellos y, por tanto, lanzarlos al mercado. Y, como digo, eso se hace con dinero. Si no hay dinero, no hay forma de crecer. Y se tiene que hacer, además, en todos los estados de maduración tecnológica. Desde ideas, cuando, digamos, los que entendemos de esto están en un TRL1 o en TRL2, es decir, simplemente a nivel de idea, de planteamiento, de formulación tecnológica,
O bien ya en una fase precomercial, cuando ya ha pasado la realización de una prueba de concepto, y lo que se trata es de probar el laboratorio, de probar el entorno relevantes, de ir madurando tecnológicamente el producto hasta llegar a generar un prototipo en un entorno real, que sería alcanzar un TRL7. Y a partir de ahí es ya impulsar la salida al mercado. Y para eso hay que apoyar la certificación, la homologación, la validación, para que pueda llegar el producto al mercado. Nosotros nos interesa que el producto pueda llegar al mercado y, por tanto, ayudamos a esto. Si un producto no llega al mercado, no nos interesa. O, por ejemplo, en los planteamientos que se hacen, vemos que exigimos un modelo de negocio, un plan de negocio. ¿Cómo vas a monetizar tu idea? ¿Cómo vas a monetizar tu proyecto? Esto es muy importante y creo que es la gran diferencia quizá con algunos otros programas que ha habido históricamente, incluso en el ámbito de la Unión Europea, que están más pensando en una especie de investigación general sin pensar algo que es muy importante para la innovación desde nuestro punto de vista, que es que el producto vaya dirigido al mercado, es decir, que pueda ser vendido, que pueda ser comprado y que quien lo desarrolla pueda consolidarse como una empresa tecnológica que pueda mantenerse, por decirlo así, en el mercado en un ámbito de competencia. Bueno, puedo dar fe que aplicar hay que defender bien la idea, eso nosotros podemos dar fe, ¿no? Que para aplicar la convocatoria pues hay que defender bien la idea, hay que presentar bien los documentos y sigue un proceso riguroso. Y pensando, Javier, un poco en esa gente que no conoce muchas veces, o gente innovadora, o gente que tiene ideas, gente a lo mejor puede tener grandes conocimientos tecnológicos, y que muchas veces, con razón siempre lo decimos, en el puerto a veces es muy desconocido, ¿no? Incluso a veces dentro del puerto, ¿no? Es desconocido. ¿Qué les podrías decir sobre cuál sería el dibujo o los elementos que podrían definir ese puerto del futuro, ¿no? Pensando, diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos gustaría menos con los conocimientos que tenemos ahora, siendo conscientes con las tendencias que podamos tener? ¿Cuáles serían aquellos elementos, ¿no? O vectores que podrían definir ese puerto que nos gustaría tener, ¿no? Pues sí, mira, en efecto, yo creo que esto es un tema muy importante, ¿no? Tenemos un ecosistema, como comentaba Carlas, de empresas que están en un entorno que permite realizar muchas pruebas y un poco desde el punto de vista de los modelos de negocio, un poco del futuro, ¿no? Que yo creo que pueden atraer a emprendedores al puerto, creo que tenemos tres grandes líneas, ¿no? La primera va relacionada con la transición energética, con digamos, esta necesidad que tenemos para atajar el cambio climático. Estamos en un entorno muy disruptivo en el cual en los próximos años tendremos un mix energético que será completamente distinto al que tenemos ahora. Y los puertos son aquel punto de conexión entre el mar y la tierra por el cual pasan todos los modos de transporte, ¿no? Los camiones, trenes, buques, ¿no? Entonces, no deja de ser un elemento clave en el cual adaptar todas estas tecnologías de energías renovables, de smart grids o redes inteligentes de gestión energética que permitan gestionar todo esto, pues al final van a conseguir uno de los retos que son muy importantes hoy en día, que es el descarbonizar el transporte, ¿no? Que es uno de los sectores pues, que tiene unas emisiones importantes a nivel mundial. Este sería el primer punto, ¿no? El concepto de que el puerto es un hub energético y hay que desplegar toda una serie de tecnologías para adaptarse a este nuevo hub energético en el cual digamos, la energía o el precio que tiene la energía es algo muy relevante, ¿no? Y muy estratégico, y el tema de ser autosuficiente. El segundo punto para mí sería digamos, el tema de la digitalización, ¿no? Tener un nuevo modelo de gemelo digital, ¿vale? Que permita tener toda la cadena logística digitalizada, ¿vale? Esto nos va a permitir también optimizar muchas operaciones, ¿no? Aquí hay muchos trabajos para optimizar, para realizar predicciones de la cadena logística, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, en Barcelona tenemos un puerto que está metido en medio de la ciudad prácticamente y tenemos que optimizar pues, todas las congestiones, hacer predicciones. Todo esto pasa
al final por aprovechar las nuevas tecnologías del dato, ¿no? Como Pepe comentaba, para, para optimizar todo esto. Y luego un tercer punto es el valor añadido que el puerto puede darle a los activos que pasan por él, ¿no? Es decir, si tenemos una serie de mercancías que están pasando por un nodo que es importante, ¿no? Pues, ¿qué es el valor añadido que le damos, ¿no? Entonces, esto, digamos, es actividades logísticas que den valor añadido a la mercancía que está pasando por el puerto, ¿no? Yo creo que aquí, pues, por ejemplo, un caso podría ser, pues, si un tráfico del puerto es el vehículo eléctrico, ¿no? Pues, ¿qué es lo que le puede ofrecer el puerto al vehículo eléctrico mientras este está siendo transportado de China a Europa, ¿no? Estos son nuevos modelos de negocio que van a aparecer en los puertos y que también yo creo que es el tercer punto. Es interesante porque ahora os oí hablar y un poco me recordaba una vez más la importancia que a veces la gente no es consciente de la importancia de los puertos, ¿no? Yo creo que cuando tuvimos el episodio ahora un año o dos, ahora ni me acuerdo, el tiempo pasa volando del portacontenedores que se quedó en el canal de Suez, bloqueado, ¿no? Yo creo que todos, la opinión pública, mucha gente empezó a tomar conciencia de la importancia que tienen los puertos, ¿no? Y en este sentido, pues una vez más, lo que es lo importante, ya no solo como un elemento donde podamos testear innovaciones o soluciones que después se pueden aplicar a ciudades, otros entornos, sino ya en sí mismo lo importante del puerto, ya pensando por el papel que tiene en la logística, ¿no? Unas cosas que he insistido mucho era el tema del papel de la energía, ¿no? A ver, ¿cuál es un poco vuestra experiencia o vuestras expectativas? ¿No? Porque soy consciente que se está trabajando también en un proyecto europeo sobre el tema de las comunidades energéticas. ¿Creéis que puede ser un buen entorno los puertos? ¿Puede tener un buen recorrido? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, desde Creators, que es un proyecto financiado por la Comisión Europea y en el que participan distintos socios a nivel europeo, en particular, digamos, socios también de Bélgica, ¿no? Y con también muchas relaciones con los puertos del norte, creemos que estamos haciendo un proyecto en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Y me explicaré un poco. Es decir, como se ha comentado anteriormente, los puertos son el gateway o uno de los gateways más importantes de la transición energética. ¿Por qué? Porque esta transición energética pivota sobre varios ejes. Un primer eje es la electrificación y, por tanto, lo que estamos haciendo, como se ve con el vehículo eléctrico, también lo trasladamos pues, a cuando el ferry o el cargo va a estar amarrado en el puerto, ¿no? De que ese ferry o ese cargo pues, pare sus motores de combustión interna y se pueda conectar a una red eléctrica. Este es un primer punto, por ejemplo. Otro punto es la posibilidad de que en el propio puerto haya generación eléctrica. Hoy en día es una generación aún mínima, pero se está trabajando en los modelos para escalar esa generación renovable en el propio puerto. Básicamente, en el puerto de Barcelona, que es el proyecto en donde estamos nosotros, pues mediante generación fotovoltaica. Hay una gran superficie de cubiertas que pueden ser potenciales generadores de energía eléctrica, pero, como decía, ¿no? Eso tiene unos challenges, tiene unas barreras, ¿no? Y los puertos, como decía Pepe, es el sitio donde tú te puedes afrontar el problema de la innovación. El problema de la innovación muchas veces no es la generación de ideas hay muchas, no es la validación del prototipo en el laboratorio, no. El verdadero challenge de la innovación es el escalado industrial a escala real y en condiciones operativas reales. Entonces, lo que se pretende, digamos, es pues, evaluar, no solo ya desde un punto de vista tecnológico, sino sobre todo regulatorio, incluso de derecho de concesión, digamos, viendo el 360 de ese proyecto, cuál es la viabilidad y cuál es el mejor roadmap para implementar generación renovable en el puerto, ¿no? Y dicho esto, lo que nos estamos viendo desde el pilar de la electrificación es que con la electrificación no es suficiente. Tenemos las redes de distribución que tenemos, no podemos hacer maravillas. Somos, por ejemplo, nosotros una compañía de infraestructuras y vemos las limitaciones de tirar nuevas líneas, de realizar nuevos centros de transformación, de modificar subestaciones. Hay limitaciones. Y, por tanto, lo que se está viendo es que en el corto o medio plazo tendremos que ir a una solución híbrida entre electrificación y almacenamiento energético. Y ese almacenamiento energético, como decía Javier, abre la puerta a
muchos otros vectores que no tienen que ser porque la electricidad, como pues almacenar pues desde hidrógeno a producir metanol, trabajar con amoníaco, es decir, abrir, digamos, un abanico de vectores energéticos que a día de hoy no están a nivel industrial, no están a un nivel, digamos, de escalado suficiente, pero que pues, el puerto como sandbox es la gran oportunidad para ver cómo escalamos, cómo resolvemos y cómo avanzamos en esa transición energética que, por otra parte, es urgente. Sí, sí, en los puertos será interesante ver cómo está evolucionando. Y así una pregunta global para todo el mundo. ¿Os atreveréis a decir si hay alguna de las innovaciones, de los retos que se estén planteando que realmente vayan a tener un impacto muy relevante en los puertos? Porque hay innovaciones a veces que tienen un efecto de optimizar cosas, ¿no? Lo que se hace ahora, pues lo optimizamos. Pero hay algunas que a veces tienen un impacto más allá de esto, que son cambios, podríamos decir, más bien estructurales, que cambian quizá el modelo de negocio, la reestructuración. ¿Os atreveríais a decir alguna línea de trabajo, alguna cosa que realmente pueden llegar a transformar o a tener un gran impacto en los puertos? Yo, por mi parte, he comentado el tema del almacenamiento energético. Yo creo que el puerto es un hub ideal para realizar operaciones de almacenamiento energético, ya sea de energía renovable generada in situ, ya sea de energía renovable que traemos de otros sitios e intercambiamos con otras formas modales. En el puerto tenemos ferrocarril, tenemos muchos modos, tenemos evidentemente terrestre, tenemos marítimo, es decir, podemos jugar con muchos modos de transporte y que todos necesitan energía. Y muchos pasan por el puerto. Para mí esta es una línea de futuro. De futuro, ¿no? Sí, Carlas, Pepe o Javier, alguien... Sé que es difícil porque hay muchas cosas que... Yo no me atrevo a decir que... Yo creo que todos son disruptivos. Es decir, por supuesto que la energía es disruptiva, no solamente la fotovoltaica. Es decir, que ahora estamos apoyando generación por olas. Hay unas tecnologías muy diferentes, aún no sabemos qué eficiencia puede tener, pero cada vez, incluso con mares en el interior del puerto, con dársenas mucho más abrigadas, son capaces de generar energía suficiente para abastecer. El puerto, yo creo que a un corto plazo va a ser capaz de ser casi autosuficiente energéticamente, eso estoy seguro. Pero hay un paso también muy importante del tema energético, que es cómo hacen la transición no solamente como generadores, sino como utilizadores. Es decir, cómo vamos pasando a utilización de hidrógeno. Ya empieza a haber equipos portuarios que se mueven con hidrógeno. Como sabéis, el hidrógeno lo que suelta es agua, entonces ahí no hay ningún tipo de contaminación. Y, por supuesto, el eólico, tanto offshore como en tierra, pues puede generar muchas posibilidades en los puertos. Pero lo que estamos notando, incluso con los proyectos que estamos apoyando, es que hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, estamos apoyando un proyecto en el que lo que se trata es de extender placas solares en un buque portacontenedores de forma robótica, de tal forma que el contenedor, colocas contenedores ya cuando tienes todo el último tier del contenedor y robóticamente se van extendiendo las placas solares, que sirve para fomentar, contribuir digamos, al mix energético del propio no solamente en puertos, sino también en travesía. O estamos financiando un proyecto en el que se colocan, desde un punto de vista aeronáutico, velas rígidas a los barcos para que puedan contribuir también a ayudar a la propulsión. Por tanto, la parte energética es muy importante, pero yo también creo que la parte ambiental es muy importante. Es decir, estamos financiando incluso cómo generar rápidamente Poseidonia para mejorar la calidad del agua. Es un tema muy importante, también las relaciones puerto-ciudad. Cómo podemos generar rápidamente arrecifes artificiales en base a electrólisis para que produzca caliza y que puedan los bichos colocarse y, por tanto, generar también purificación y calidad del agua. Estamos cómo a partir de residuos MARPOL de los barcos se pueden generar productos que puedan ser energéticos o que pueden generar o que se pueden valorizar estos productos para no llevarlo a vertedero.
Por supuesto, hay funciones en este momento a través de inteligencia artificial que nos permiten mejorar, por ejemplo, la eficacia de la carga y descarga en grúas, por ejemplo, previendo a través de energía de inteligencia artificial los enganches en las grúas de contenedores, que lo que permiten es prever antes de que se enganchen en función de tensiones y, por tanto, paralizar la operación. Estamos financiando también un proyecto que para mí también ha sido una sorpresa, que es el concepto HAPS, que es el del High Altitude Pseudo Satellite, que es un Zeppelin colocado en la estratosfera que permite, con las cargas de pago que le pongas, la sensorización que le pongas, puedes controlar tanto a nivel de seguridad como de calidad del aire y del agua, o cámaras que te permiten controlar las emisiones de los buques a través de visión artificial. Es muy difícil desde mi punto de vista decir qué va a cambiar. Yo creo que todo va a cambiar y quien no se adapte a esos cambios empiezan a aparecer marketplaces, igual que conocemos Booking, pues para sectores, para controlar, por ejemplo, los vacíos y reducir el movimiento de contenedores vacíos y, por tanto, reducir, o algo muy importante en el ámbito de la logística, que es la visualización de dónde está la carga, es decir, la trazabilidad. Y la trazabilidad incluso no solamente en tierra, sino también empiezan a aparecer sensores que permiten detectar si el contenedor ha sido abierto, dónde está, si se ha vertido al mar y por tanto ha caído, puede generar un peligro para la navegación. Y también los temas de seguridad muy relevantes. Estamos financiando proyectos de muones. Ya no hace falta o no es necesario escanear los contenedores con rayos X. Se puede hacer a través de los rayos cósmicos, que no es ninguna emisión, sino que permite, a través de los rayos cósmicos que están cayendo constantemente, escanear un contenedor capaz de descubrir si hay material radiactivo, que no lo pueden los rayos X porque, como igual cuando vamos al médico, ¿no?, que se pone el médico el faldón, ¿no?, a través de los rayos cósmicos, o también a través de vapores. Es decir, hay mecanismos de seguridad que permiten agilizar la cadena logística porque no tienes que paralizar, ¿no? Es decir, cogiendo una muestra del contenedor, inmediatamente la puedes analizar y por la concentración de los vapores son capaces de detectar hachís, droga, explosivos. Es decir, sin tener que abrir el contenedor, sin tener que paralizar. Por tanto, hay muchas cosas que van a cambiar en los puertos en los próximos años de una forma brutal. Y nos está permitiendo, pues, Puerto 4.0 y los proyectos que están presentando, que haya elementos que nos permitan visualizar cuáles van a ser los cambios del futuro. Sí, ¿no? Incluso añadiendo esto también temas de ciberataque van a ser más importantes, ¿no? Al ser los puertos enclaves en la logística y empezar con la digitalización, ahí va a ser también un tema que hasta ahora de alguna manera no era un gran tema, ¿no? Comparado con otras infraestructuras, pero cada vez va a ser más. Y Carles, desde el puerto de Barcelona, ¿veis algún elemento que te gustaría destacar? Sí, yo creo que los elementos más disruptivos, bueno, uno ya lo hemos mencionado mucho, ¿no?, que es el tema de la transición energética, y no voy a repetirme con este tema, pero yo creo que cuando hablamos de grandes disrupciones, es decir, las personas entienden como grandes disrupciones aquellas que llegan a cambiar su comportamiento habitual, ¿no?, las que tienen un impacto social, ¿no?, que van más allá de lo que sea la actividad puramente portuaria. Y aquí yo creo que hay, aparte de la transición energética, que evidentemente nos va a afectar a todos, y el cambio climático y tal, hay dos factores que yo creo que son críticos. Uno lo ha mencionado Pepe, y es el tema de los vehículos autónomos, ¿no?, de todo tipo de vehículos autónomos. Es decir, esto va a cambiar los usos. De tener que conducir un camión, de tripular un barco, pilotar un avión, pues pasaremos a drones que funcionarán solos, pasaremos a vehículos que van a funcionar autónomamente, pasaremos a buques que irán sin tripulación, ¿no? ¿Cuándo pasará esto? Pues no lo sé. No es un tema tanto tecnológico como legal, es decir, ¿quién asume las responsabilidades de tema? O sea, ahora nosotros tuvimos hace unos meses un autobús autónomo circulando por el puerto en fase de pruebas, ¿no? Era un pequeño autobús que hacía un recorrido pequeño, lo soltamos en la jungla del puerto con los taxis, camiones, etcétera, etcétera, y funcionó, ¿no? O sea, tecnológicamente los sistemas existen, ¿no? Hay un tema legal y de, bueno, y si pasase algo, ¿quién es el responsable? ¿Y cómo gestionamos esto? Y, bueno, uno funciona. Si ponemos 20 encima de la misma carretera o encima de la misma... Es decir, hay un tema que es el vehículo autónomo, que yo creo que va a ser un disruptivo absoluto, ¿no? Porque, además, si tú tienes un coche autónomo, cambias completamente aspectos como la posesión. O sea, ¿por qué tengo que tener un coche si llamo a uno y viene, ¿no? Porque conduce solo, no necesito el conductor, ¿no? Con lo cual, este es un tema.
El segundo o el tercero, hablando de la sostenibilidad, el tercer gran tema que yo creo que va a afectar enormemente a comportamientos sociales y que puede iniciarse en el puerto, pero que va a ir más allá, es el tema del uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones, ¿vale? En los puertos, la mayoría de los puertos estamos trabajando con conceptos de digital twin, ¿no? de gemelo digital, de tener toda la información almacenada en un sitio para luego aplicar capas de inteligencia artificial y poder hacer simulaciones, tomar decisiones, optimizar todos estos datos y toda esta información. Bueno, cuando esto seamos capaces de hacerlo de una forma industrial y realmente la persona se convierta simplemente en un validador de las decisiones que tomen los sistemas, yo creo que esto cambiará completamente las formas de trabajar, ¿no? Porque seremos mucho más eficientes, se habrán optimizado los temas y evidentemente habrá un cambio en los modelos de trabajo de la sociedad. Y para mí estos son los dos grandes factores, además de la transición energética, que van a tener un impacto más allá de los puertos, es decir, que van a tener un impacto social, ¿no? Cambiarán usos, cambiarán costumbres, cambiarán formas de trabajo. Y solamente una cosa, estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice Carla sobre los aspectos legales, pero hay un aspecto que todas las nuevas tecnologías nos llevan, y particularmente la inteligencia artificial, que son los aspectos éticos, y lo tenemos que tener absolutamente en cuenta. Es decir, con la inteligencia artificial no es bondadosa, por decirlo así. Hay alguien que programa algoritmos y, por tanto, se tiene que hacer desde un punto de vista ético. Y, por tanto, la relación entre nuevas tecnologías y éticas y, por tanto, filosofía es muy relevante. Porque los aspectos legales tienen que ir unidos, lógicamente, a un planteamiento ético, ¿no? A ver, yo siempre pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Un coche autónomo, ¿no? El coche autónomo va a tomar decisiones. Va a tomar decisiones, en caso de peligro va a tener que tomar decisiones. Por tanto, los aspectos éticos en la propia definición de los algoritmos va a ser un tema muy relevante. Incluso cuando se utiliza inteligencia artificial en el tema de recursos humanos, depende cómo programas los algoritmos, puedes discriminar sectores de la sociedad, digamos, es muy importante la interrelación, desde mi punto de vista, de la nueva economía con los aspectos éticos asociados a la aplicación de esas nuevas tecnologías. Al final los algoritmos tienen ideología, van a tener esta ideología, ¿no? Depende de qué nivel de decisión tomen, pues también estarán impregnados de algunos elementos. Javier, ¿te apostarías por algún elemento adicional de los que han comentado? Yo reforzaría quizás o apostaría más por el Digital Twin, ¿no? El gemelo digital. ¿Por qué? Porque pienso que al final hay toda una serie de tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que se están desarrollando, ¿no? Pero cada una de ellas, al final es como una capa nueva de datos, ¿no? Entonces, a la que yo esto lo integro en un modelo más integral, ¿vale? En el cual le pueda aplicar inteligencia artificial, pero que pueda permitir ese gemelo digital tomar decisiones que optimicen el sistema global. Esto para mí yo creo que es un tema muy importante, ¿no? El decir, hay muchas tecnologías que por sí solas permitirán mejorar mucho a nivel pues, energético, de optimización de las operaciones, etcétera, pero tener esta visión global y buscar desde el punto de vista más transversal cuál es el mejor beneficio socioeconómico, ¿no? Por ejemplo, de un desarrollo de un puerto, para mí esto es un tema muy importante y creo que precisamente el gemelo digital, que tendrá esta visión más global, es el que permitirá llegar a esto, ¿no? Vale. Y si me permitís una última pregunta. Pero última, breve. Pero de segundos, ¿eh? Hemos hablado, si estamos en tiempo de descuento, hemos hablado de muchas cosas de innovación, transición energética, futuro, etcétera, pero ahora mismo, ¿qué pediríais para que esto fuese más rápido, para que fuese más posible? ¿Alguna cosa rápida? Es lo que decir, ¿qué cosas nos gustaría cambiar o qué reticencias veis ahora a que esto? Hay muchas que son típicas del cambio, pero ¿hay algún elemento, alguna cosa que pediríais, algún elemento para que esto se acelerase? Esto es la carta a los Reyes final, ¿no? La carta de Reyes final. Vale. Soy consciente que no... No, hay tantas cosas que no saben qué pedir, yo creo.
Sí, yo creo que el tema clave aquí sería una mayor implicación de toda la comunidad. Es decir, esto que hablábamos de todas las empresas que participan en las cadenas logísticas, yo creo que si no nos unimos todos y participamos de una forma conjunta, es difícil avanzar con impulsos separados, ¿no? Por lo tanto, la colaboración yo creo que es el aspecto típico, digamos, el aspecto más relevante. Sí. Yo sería mucho más prosaico. Hay que cambiar muchas cosas de las leyes. Es decir, tanto para promover la innovación, simplificaciones, beneficios fiscales, beneficios procedimentales, y sobre todo la tecnología siempre va por delante de las leyes. Y por tanto hay que ser mucho más consciente de que hay que acelerar los cambios legales para que puedan, digamos, entrar en práctica y en función todas las aplicaciones tecnológicas. Eso para mí es muy relevante. Yo complementando quizás la agilidad, ¿no? Un poco de la ley, de la burocracia a veces, ¿no? Sí. Agilidad, más agilidad, ¿no? Sí. Y yo, al ser el sector de la energía un sector regulado, pues también que el regulador tenga esa sensibilidad ante los cambios y las urgencias que tenemos delante. Existe el proyecto Simple, que lo conozco porque hablamos de logística, que bueno, viene un poco pues esa unión, eso que hay que conseguir, ¿no? en esa cadena de suministro. El proyecto está, ¿no? Como tantas otras cosas. Bueno, qué difícil resumir todo lo que habéis dicho, interesantísimo. Nos ha quedado claro que el puerto de Barcelona ya es un hub de innovación abierta. Esto hay que cambiar este concepto muy interesante, donde pasan muchas cosas, y voy a intentar nombrar los retos, los principales retos para los innovadores, que tomen buena nota, y las innovadoras, que a ver las haylas también. Sostenibilidad, digitalización, sobre todo para ser más eficientes, importante. Las conexiones, el Big Data, ese nuevo petróleo que es el Big Data. Nos comentaba también José Llorca, existe el barco autónomo. Claro, aquí hablamos del vehículo autónomo, pero no pensamos en los barcos, ¿no? y en lo que es el puerto de Barcelona, que allí confluyen toda clase de vehículos. Nos decía también José Llorca que es importante que se piden a estos nuevos proyectos un plan de negocio. Oiga, esto está muy bien, pero no me cuente cuentos. Esto es un producto, se podrá comprar, se podrá vender, porque esto es importantísimo, que sean ideas que se puedan realizar. Oportunidades para las startups. Yo me he anotado unas cuantas, referidas a la transición energética. Nos comentaban también esta electrificación y este almacenamiento energético, este modelo híbrido que puede dar también muchas oportunidades a los innovadores. La digitalización, hemos oído hablar del concepto gemelo digital, aquí hay muchas también oportunidades. El valor añadido, nos decía también Javier, que el puerto puede dar a la mercancía, nos podía como ejemplo pues el vehículo eléctrico. Y importante también el tema de la seguridad y de la trazabilidad de la carga. Yo he flipado un poquito cuando José Llorca nos comentaba que están escaneando los contenedores con rayos cósmicos. O sea, a mí me ha parecido, ¿no? ¿No les ha parecido un poco como de ciencia ficción? Y con vapores, ¿no? Con vapores, que antes, ¿no? Con los vapores se abrían. Bueno, voy a contar una anécdota cinematográfica de hace unos cuantos años. ¿Recordáis la peli Admiradora Secreta? Abría la carta de su amiga con unos vapores y no se notaba nada. Se me ha ocurrido, ¿no? Con lo de los contenedores. Cada uno se va por sus cerros de Úbeda. Bueno, interesantísimo. Gracias por acompañarnos en Binium Mobility desde el puerto, que ya estamos cerquita, somos vecinos, y os queríamos dar hoy pues eso, el privilegio de ser los primeros en este martes intenso que nos espera. Bueno, dentro de un ratito, nada, 15 minutos y nos plantamos aquí para hablar de micromovilidad urbana, sostenibilidad y digitalización a dos ruedas. Hasta ahora mismo. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.